hace y por todo lo que Él permite. Dios en todo tiempo ha tenido control de todas las cosas. Dios nunca ha dejado de tener el control. A pesar de que vemos situaciones difíciles en nuestra vida, vemos momentos muy rudos, muy difíciles, muy bruscos, Dios está presente. Dios está atento a todas esas situaciones. Y en particular, Él deja plasmado dentro de su palabra los pensamientos que Él tiene hacia nosotros. No olvidemos que la Biblia dice, tengo pensamientos de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Y esos pensamientos de bien siempre van a ir coordinados con las cosas que pasan en nuestro entorno. Y es aquí la gran pregunta de todo el mundo, ¿por qué si Dios tiene control de todas las cosas, hoy nos pasan cosas malas, hoy nos pasan cosas difíciles o cosas terribles en nuestro entorno? Y eso es una gran pregunta dentro de esta gran sociedad. Y en ocasiones todo lo que nos está pasando, lo voy a citar conforme a como Pablo lo dijo. Pablo dijo que todo lo que vivimos nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. O sea que el propósito de Dios establece las cosas que nos acontecen en nuestro entorno. Todo lo que pasa en mi entorno está basado y está fundamentado al propósito de Dios. Y esto dice el apóstol Pablo que va a traer un beneficio a mi vida, que va a traer algo particular en mí. Y quiero hablar en gran parte de lo que es ese llamamiento de parte de Dios hacia nosotros. Y quiero basarlo particularmente en un versículo que habla sobre lo que Dios hace. Miren esto, el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 1, narra algo que el profeta observó de Dios. El profeta recibe una palabra de parte de Dios. Y cuando recibe aquella palabra, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y comienza una palabra profética en ese versículo. Pero Zacarías nota algo especial o hace una declaración especial acerca de Dios. ¿Cómo lo ve él o cómo lo observa él? Primero dice Jehová acerca de Israel, dice Jehová que extiende los cielos. Primera característica que mira el profeta acerca de Dios es que Jehová extiende los cielos. Segunda característica dice y funda la tierra. Segunda. Y la tercera característica es forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho esto. Y comienza una profecía. Miren esto. En primera instancia dice que él formó los cielos. Pero Dios no forma algo sin antes tener un plan. Dios no crea algo sin antes tener una estrategia por la cual la creó. Es como pensar que Dios te creó simplemente por crearte. Fue que se le ocurrió a Dios crearte y ya. Fue un error, es que no sabía qué hacer con el poquito de barro que me quedaba y me tocó crearte a ti. Pero vamos a ver qué sale de este asunto. Y salió un panzoncito, simpático él, muy, muy simpático. Y dijo, bueno, ahí crea yo él. Y vamos a ver qué sale de esa cosa que cree. Mire usted. Dios no crea algo y lo deja a la deriva, sino que Dios crea algo por un propósito, con un plan, con algo ya determinado. Entonces Dios crea los cielos para determinar que haya un espacio llamado tierra. Porque dice, Dios creó los cielos y luego dice que creó también una extensión. Ahora no creo, vamos a la tierra. Dios crea los cielos con el propósito de que haya una tierra. Ahora Dios crea una tierra y no la crea por crearla. Hay un propósito de parte de Dios en el ámbito de la creación de la tierra. ¿Cuál es el propósito? Establecer un hombre. Establecer un ser humano dentro de la tierra. Ahora Dios no pone un ser humano dentro de la tierra sin propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios en cuanto a la creación del ser humano dentro de la tierra?
La creación del ser humano dentro de la tierra es crear Dios una habitación en la cual Él pueda estar. Miren lo maravilloso de esto. Cada una de las cosas que Dios creó fue para ubicar lo que venía a continuación. Crea los cielos y luego a continuación establece la tierra y luego de la tierra establece al hombre. Pero en el hombre establece un ámbito, un ambiente donde él pueda morar. Ese es el propósito inicial, el propósito principal de parte de Dios por la cual me ha creado a mí, fue para poder morar Él en nosotros, para Él poder hacer de nosotros una habitación en la que Él more y permanezca. Hay un versículo bíblico en el libro de Gálatas que nos lleva a una ilustración muy profunda del propósito de Dios en el nuevo pacto. El propósito de Dios en el nuevo pacto es de que Cristo sea revelado a nuestra vida. Ok, todos los que hoy estamos en este recinto tenemos la capacidad de ser un recipiente de parte de Dios. Yo puedo portar a Dios en mi vida. Yo puedo tener a Dios dentro de mí. Entonces, podríamos nosotros también pensar de la misma manera en cuanto a las personas que no están dentro de este recinto, que quizás están en una licorería, que quizás están en un hospital, que quizás están en cualquier otro ámbito de la vida, también son recipientes, pero son recipientes que no portan, solamente viven vacíos. Ahora, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Gálatas, y quiero que hoy nos introduzcamos un poco en los Gálatas, Pablo dice, por cuanto agradó a Dios, en primera instancia, a Dios le agradó, a Dios le plació, Dios tuvo un propósito personal acerca de un individuo llamado Pablo. Y le dijo, agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora, lo principal, a Dios le agradó la persona que había creado y desde antes del vientre de su madre le estaba llamando por medio de ¿qué? De su gracia. Aquí Pablo está expresando de que el propósito de él fue establecido desde antes que él naciera, pero lo que le estaba llamando en el tiempo presente era la gracia de Dios. El tiempo en el que él transcurrió quizás en delitos, en pecados, en conductas, en pensamientos erróneos, en ideologías religiosas, en cuestiones que no convenían a la gracia del Señor, ese tiempo lo dio como muerto hasta que llegó el llamamiento de su gracia a la vida del apóstol. Y a partir de ese momento, él hace una revelación o él hace una declaración diciendo que a Dios por medio de su gracia le reveló a su Hijo en su vida. Ahora, ¿qué es lo primero que ocurre dentro de un ser humano cuando comienza el proceso de transformación? Lo primero que debe ocurrir es que Cristo se tiene que revelar a la vida. Cristo tiene que mostrarse a la vida. Por eso usted va a ver una cantidad de personas diciendo: yo creo en Dios o yo creo en Cristo, y su conducta, su vida está distante al Señor. Gandhi dijo en una ocasión: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Dando referencia a que la conducta y la actitud de personas que promovían a Cristo estaba contraria al Cristo que estaban promoviendo. Entonces, lo primero que tiene que recibir una persona referente al camino de Dios es que Cristo pueda revelarse. El apóstol Pedro, en una ocasión, el Señor pregunta en todos los ámbitos sociales, en todos los ámbitos de pensamiento, hace una pregunta y dice: ¿qué dice la gente de mí?
Y la gente que estaba allí, los apóstoles que estaban allí, dicen, bueno, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Isaías, otros están diciendo que eres Juan el Bautista. Y para de contar todo lo que la gente pensaba y decía acerca de Cristo, pero se detuvo y fue un poco más certero diciéndole, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Qué están pensando de mí? Todos los que estaban en aquel lugar por un momento tal vez se quedaron callados, comenzaron a pensar, de verdad, ¿qué creemos de él? ¿Quién es él en nosotros? Y el único que saltó al ruedo en aquel momento fue el apóstol Pedro. Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dio una declaración sobre la vida de Pedro. Dijo, bien has dicho, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Ahí el Señor utilizó la palabra revelar, no te lo mostró. No se te corrió el velo solamente por casualidad, sino que mi Padre te corrió el velo para que tú fueses o tú observaras genuinamente quién era yo. O sea que Pedro en aquel momento, en aquel instante, pudo ver a Cristo revelándose a su vida. Él estaba viendo a Jesús, él estaba viendo al varón judío, él estaba viendo el personaje que hacía milagros en el tiempo, en aquel momento específico. Él estaba viendo a un milagroso, pero no estaba viendo al Cristo. Hasta que por un momento se le es revelado quién era genuinamente la persona que estaba delante de él. Ahora, la revelación de Cristo en la vida de un creyente produce cambios. La revelación de Cristo en la vida de la persona, en la vida de cada uno de los que estamos acá, tiene que producir cambios. Mientras que Cristo no sea revelado en la vida, no se va a producir sino religión. Se van a producir ideologías huecas. Se van a producir ideologías que no tienen fundamento y no producen ningún tipo de movimiento espiritual, no producen ningún tipo de movimiento social, ningún tipo de movimiento familiar. ¿Por qué? Porque Cristo no está en esa vida. No porque alguien diga, es que yo conozco mucho de las escrituras, soy teólogo, tengo tantos fundamentos. Ok, conocemos de las Biblias, pero de Cristo no tenemos revelación. Cristo solo se recibe por revelación. Cristo no se recibe por conocimiento. Cristo no se recibe porque yo lea la Biblia. Cristo no se y esto lo podemos comprobar dentro de las mismas escrituras, donde los mismos judíos conocedores al pie de la letra de todo el Pentateuco, la ley y cualquier otro libro de la época, conocían toda la historia, conocían todas las profecías, conocían todos los argumentos de la Biblia, y cuando Cristo se presenta, a él los desconocieron. El motivo, ellos no recibieron revelación de Cristo en su vida. Lo único lo que realmente nosotros podemos recibir dentro de nuestras vidas por medio de revelación es a Cristo. No es que Dios me reveló que lo que dice esta palabra, no, lo que está escrito está escrito. Ya fue revelada, ya fue escrita, ya fue plasmada, ya está allí. Pero Cristo tiene que revelarse a nosotros. Y la forma en la que yo voy a comenzar a vivir una experiencia con Cristo revelado en mí es solamente buscándole. Es solamente buscándolo. Señor, necesito conocer. Ahí estaba Pedro y estaban los otros 12 discípulos, y al único que se le reveló fue a Pedro. ¿Por qué? Porque había una viva intención de conocerle. Había una viva intención de ver quién es él, mientras que los demás estaban pensando, es el hijo de María, fue carpintero, hace milagros. El único que saltó diciéndole a la gente y a todos los que estaban allí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí fue cuando Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y oiga esto, la revelación de Cristo en la vida de una persona no lo es todo. Porque pensamos, no, ya Cristo se me reveló, ya yo sé quién es Él, yo conozco de la palabra y hasta ahí llegamos. No,
Es un proceso, porque el mismo apóstol en los Gálatas, y yo quiero que lo leamos, porque Cristo no tan solo tiene que ser revelado, sino que Cristo tiene que vivir en mí. Una cosa es que, ok, tengo el panorama claro, quién es Cristo. Tengo el panorama claro de quién es Él en el ámbito de la gracia que estoy viviendo, en el ámbito o en el gobierno que fue establecido para la gracia en el cual yo fui ubicado. Yo no fui ubicado en la ley, yo no fui ubicado en Moisés, yo no fui ubicado en Abraham, yo fui ubicado en gracia y en Cristo. Ok, tengo claridad. Pero esa claridad tiene que ir acompañada de un segundo paso, Cristo viviendo en nosotros. Porque si Dios nos creó como habitación es para que algo nos habite. Y si no me habita Cristo, entonces ¿qué? Libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Dijo el mismo apóstol a los Gálatas, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren algo. Cuando Pablo hace esta declaración, la hace en un momento en el que le está enseñando a la iglesia que él es una habitación. Pero no tan solo eso, sino que le dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay una gran diferencia entre vivir para sí mismo y vivir para Cristo. O vivir en Cristo. Porque no puedo decir yo, es que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la voluntad de Él no la hago. Y sus deseos no los vivo. Y lo que Él determina para mi vida, camino en sentido contrario. ¿Sí me explico? Mire, en una ocasión escuché un pensamiento muy bueno, que decía, aquella persona decía, es que me he tropezado y he tenido tantas luchas, he tenido tantas angustias, he tenido tanto tropiezo en el camino. Y alguien le dijo, vas en buen camino. ¿Cómo es posible que con tantos tropiezos, con tantas luchas en el camino, yo vaya en buen camino? Es que vas en el sentido contrario del enemigo y te lo vas a topar a cada rato. Si fueras en el mismo sentido que va el diablo, que va el enemigo, entonces no te los conseguirías por ningún lado. ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que van hacia la misma dirección se topan a esa persona en el camino? Ninguno. O va adelante o va detrás, pero van en la misma dirección. Si fuesen en sentido contrario, en cualquier momento te lo topas. Pero como hoy estamos direccionados con Cristo por dentro y tratando de vivir la vida de Cristo, en el camino nos vamos a topar con tropiezos, con penalidades, con críticas, con murmuraciones, con gente que te señala, con gente que va a decir tú no puedes, no sabes, no tienes la capacidad, no tienes nada con qué surgir. ¿Por qué? Porque esa persona que te está hablando en contra, él va en un sentido contrario a lo que tú vas. Tú tienes a Cristo dentro y tienes que toparte con el diablo en el camino, porque tu camino está contrario al de él. Entonces Pablo pudo determinar diciendo que ahora lo que él vivía no lo vivía según la carne, sino que ahora lo vive en Cristo Jesús. Te voy a soltar algo hoy. Esto no depende de tu fe. Esto no depende de cuánto tú creas. Esto no depende de cuán fundamentada es que yo creo mucho, pastor, yo creo mucho. No, porque aquí el apóstol Pablo dijo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida que nosotros necesitamos vivir, no la necesitamos vivir bajo nuestra fe, sino bajo la fe del Hijo. No la fe en el Hijo. Porque el problema nuestro es que leemos e interpretamos según otros y no según lo que la Biblia dice. Lo que yo voy a vivir hoy, lo que yo voy a vivir el resto de mi vida, lo voy a vivir porque ya Cristo lo creyó por mí. Porque ya Cristo lo declaró por mí. ¿Por qué? Porque si fuera por su fe, usted estuviera en el lodo más
más hundido que cualquier cerdo, puerco, marrano. Así como aquella hermana que oraba en una ocasión: Señor, yo soy el polvo donde se revuelca el gusano y el gusano que se revuelca en el polvo. O sea, si es por mi fe, somos gusanos que nos revolcamos en el polvo. Si es por mi fe, somos puercos que nos revolcamos en el lodo. Pero lo que yo vivo hoy no lo vivo por mi fe, lo vivo porque Cristo creyó por mí algo que yo necesitaba recibir. Lo que yo vivo, lo vivo por la fe de Él ahora en mi vida. Por eso es que nosotros tenemos que entender que en el nuevo pacto, en la gracia, no es un sacrificio que yo produzco, no es algo que yo doy, no es algo que yo someto, es algo que Él ya sometió, es algo que Él ya dio, es algo que Él ya hizo. Y yo solamente tengo que abrir para que Él sea la habitación, para que yo sea la habitación de Él y que Él pueda expresar por medio de mí lo que ya Él es. Cristo se me revela, pero no tan solo se me revela, sino que Él dice: quiero vivir. Ok, ahora ya Cristo está viviendo, pero no todo es hasta allí. Porque Cristo no tan solo tiene que vivir en mí, sino que tiene que ser aplicado lo de Gálatas 4:19. Pablo le dijo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ok, vuelvo al principio. Cristo se me revela. Oh, wow, qué maravilloso es mi Cristo. Qué maravilloso es el Señor. Pero necesito que Él viva en mí. Le abro las puertas, Él vive en mí. Pero nosotros, con Cristo viviendo adentro, lo podemos reprimir. Yo puedo reprimir palabras, puedo reprimir pensamientos, puedo reprimir muchas cosas. Entonces necesito que Él sea formado en mí. Primero se me revela, luego vive y luego entra una formación. Por eso es que muchas personas llegan y dicen: es que a mí se me hace difícil, pastor, cambiar esta conducta, estas palabras o estos pensamientos. No importa, estás en un proceso de formación. Ahora, crítico es que tenga 20 años en el Señor y nunca cambies. No, algún día no, tienes 20. Algún día no, ya es el tiempo. No, pastor, pero es que a mí todavía me gusta el malandreo. Ya Cristo ya se te reveló, ya entró en tu vida, necesitas formación. No, es que me mira becerriao y a mí nadie me mira becerriao. Disculpen, son términos venezolanos. ¿Cómo diríamos aquí en México? Dime, ¿cómo diríamos en México si me miran becerriao? Me miró feo, me miró mal, me miró malandroso. Bule. Bueno, aprendan. Es que ella es la que está captando y tomando nota. Bule, mi amor, bule. Entonces Cristo todavía no ha sido formado en ti. Podemos tener quién es Él, saber todo de Él, entender el nuevo pacto y decir: oh, wow, es maravilloso. Mucha gente le agrada el vocablo. A mucha gente le gusta cómo se pronuncia. A mucha gente le gusta el modismo. Oye, no, está muy buena esto del nuevo pacto. Suena bonito vivir en la gracia. Hay que aplicar y adoptar algunas palabras de este nuevo boom que está surgiendo, que está saliendo. Está como de moda, pero no se trata de algo que esté de moda. Se trata de algo que ya por la eternidad había sido establecido, que hoy por revelación lo entendemos y que a partir de una revelación que nos lleva al entendimiento podemos abrir puertas para que seamos habitación, pero no se queda en ser solamente una habitación, sino que a partir del momento que yo tengo a Cristo habitando en mi vida, tengo que comenzar a permitirle que Él sea formado en mí, porque la formación, la educación de Cristo en mi vida me va a llevar y va a producir los cambios necesarios, y no voy a seguir siendo el mismo religioso que va a estar satanizando cualquier cosa que pase en mi entorno. Mira, tiene
Una colonia que parece de vagabundo. Ese no es evangélico nada. Mira, y se cortó el pelo, y se pintó las puntas, y tiene las uñas pintadas, y se puso el color de pintura de los labios, es rojo, así como las mujeres de la calle. Eso como que no. Y comenzamos a criticar. Entonces Cristo no está formado. Cristo no se ha formado en tu vida. Yo necesito tener a Cristo formándose dentro de mí, porque yo estoy seguro que cuando Cristo miró a la samaritana, ¿sabe quién era la samaritana? Una mujer que se acostaba con el primero que le venía. Ah, no, es que este hombre no me conviene porque este hombre me maltrata, ahora me voy con aquel. Sí, la samaritana. Le picaba el ojo, que venga, sí, ya listo. El Señor le dijo, 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tu marido. Así le dijo el Señor, ¿o no? El Señor le dijo, 5 maridos has tenido, o sea, has pasado, pero el que ahorita tiene, ni marido tuyo es, sinvergüenza, mundana, hija del diablo, estás condenada al infierno. ¿Se lo dijo? No. La amó, la restauró, la perdonó. Y aunque a muchos le duela y no lo crean, la hizo evangelista para que predicara su nombre en Samaria. Y se ganó a multitudes para el Señor. La mundana, la pecadora, la hijo del diablo, la que se acostaba con todo el mundo, ahora era una evangelista en una ciudad llamada Samaria. Porque aquí no se trata de lo que tú eras. Aquí no se trata de lo que tú hacías. Aquí no se trata de las conductas que tenías. Aquí no se trata de los problemas que vienes arrastrando. Aquí se trata de Cristo formándose en la vida de una persona y permitiendo que Él se enseñoree en nosotros. Y eso es lo que Pablo dijo. Ahora lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo. No dijo, lo vivo por la fe que tengo en el Hijo. No. En la fe de Él la vivo. Porque por su fe, por su sacrificio, por lo que Él hizo, yo estoy acá. Nada de lo que yo pueda hacer en mi vida me trae a este lugar. Nada de lo que yo pude hacer en mi vida me trajo a sus caminos, a sus pies, a lo que yo soy hoy. Todo lo que soy hoy fue porque Él creyó por mí. Y lo que vengo a decirte en esta hora es que a pesar de cualquier cosa que digan de ti, Cristo creyó en ti. Cristo creyó por ti. Por eso al inicio el apóstol declaró diciendo, desde el vientre de mi madre, desde allá me escogiste. O sea, todavía no tenía uso de razón. Todavía no sabía qué palabra iba a decir primero, si mamá o papá, si vaca o elefante, pero iba a decir algo. Ya tú me habías escogido. Todavía no sabía si yo iba a ser malandro o no. Ya tú me habías escogido. Todavía no sabía si yo iba a ser loco o no, pero ya tú me habías escogido. Y a pesar de todo lo que fui en mi vida pasada, tú creíste en mí. Basta y sobra. Si hay alguien que le dice que tú no sirves, ya Dios dijo que tú servías. Basta y sobra que escuchemos a Dios diciendo lo que somos nosotros hoy para Él. Real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Pero obvie todas esas cosas que Él ha dicho de nosotros y quédese con una. Usted es un hijo de Dios. Y si hijo, usted es heredero. Y si heredero, coheredero del reino de los cielos. Así que pueden hablar lo que puedan hablar suyo. Ya hay una declaración establecida de parte de Dios para la vida del creyente. Lo que yo soy hoy no lo soy por lo que la gente dice. Lo que yo soy hoy no lo soy por el estudio o la educación que tenga. Lo que yo soy hoy no lo soy por la economía que pueda poseer en mi bolsillo. Lo que soy hoy soy por causa de Cristo, que se me reveló que soy su habitación y que está en formación en mi vida. Aplauda al Rey, que Él vive para siempre. Colóquese en pie en esta hora.
Porque Cristo tiene que vivir en nosotros. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Cristo tiene que ser conformado en nuestras vidas. Y faltaron poquitos puntos. Pero después que Cristo viva, Cristo tiene que ser expresado. No podemos tener algo viviendo en nuestras vidas que no podamos expresar. Cuando un mexicano va a cualquier nación del mundo, ¿lo identifican o no lo identifican? El acento, la tonalidad, sea de aquí, sea del sur, sea de donde sea, el mexicano por su tono de voz, un argentino llega aquí, ¿lo identifica o no lo identifica? No le voy a hablar del venezolano, porque usted no va a identificar al venezolano, ya no. ¿Pero por qué identificamos tan fácil a otras personas de nacionalidades distintas? Se nos hace sencillo ver a un argentino, escucharlo decir es de Argentina, a un español y decir es de España, habla como español, a un mexicano y decir es de México, habla como los mexicanos, porque ellos tienen un gentilicio, ellos tienen un vocablo, ellos están expresando lo que son, lo que está dentro de ellos. Si Cristo se te reveló, si Cristo vive en ti, si Cristo está en formación en tu vida, entonces la expresión tiene que ser Cristo. Cristo necesita ser manifestado. ¿Por quién? Por los que son su habitación. Vamos a despedir los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Gracia y paz sea otorgada a sus vidas de una manera especial.